Buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan en esta noche aquí en Calvary Chapel South en español. Tuvimos el gusto de que nos diera el devocional hace unos minutos el pastor Julio Ríos, mi padre, que él es pastor de la iglesia Torre Fuerte Casa de Oración en la ciudad de San Luis Potosí, México, y también le damos gracias por habernos dado esta palabra en Lamentaciones, y va muy de la mano con lo que el Señor ha estado hablando a cada uno de nosotros. El Señor ha puesto su mano y siempre lo ha hecho, pero lo ha hecho evidente en estos tiempos. Ha puesto su mano en el mundo y a sus escogidos, a sus hijos, nos ha permitido ver su gracia, su verdad y su voluntad. Y el llamado en este tiempo ha sido a no temer, que Dios tiene un propósito, Él está llevando a cabo su propósito y Él ha tenido a bien invitarnos a ese propósito. Y qué bueno que nos estén acompañando en esta noche, ya sea que estén aquí conectados en la plataforma donde estamos en Zoom o también que estén conectados en el Facebook Live. Le puedes a lo mejor compartir con personas que pueden tomar buena parte de la palabra, porque estamos llevando a cabo nuestro estudio verso a verso del libro de los Hechos. Y ahorita vamos a estar hablando del capítulo 26. Y en estos últimos capítulos del libro de los Hechos hemos tomado en cuenta llevar una serie que se llama Testigos en el Sufrimiento. Y eso ha sido porque Pablo ha estado llevando una carga, porque ha sido puesto en prisión debido a que había muchos celos y muchas contiendas de parte de los líderes religiosos en Jerusalén. Y entonces Pablo ya lleva más de 2 años en prisión en este caso, aun y cuando sabemos a través de toda la narrativa del libro de los Hechos que Pablo ha sufrido en cada ciudad donde ha llevado el evangelio. Y entonces hemos tratado de observar cómo es que una persona que ha sido escogida por Dios y llena del Espíritu Santo también puede ser testigo de la verdad de Dios y de la voluntad de Dios cuando está sufriendo. En el primer mensaje que tuvimos hace ya 3 semanas, estudiamos y vimos que las personas que confían en Dios también sufren. El sufrimiento es algo que está relacionado con el ser humano, porque vivimos en un mundo que está totalmente roto, un mundo caído. Pero lo que hemos estado observando es que el Señor nos está tomando de la mano aún en tiempos de sufrimiento, y su palabra se está cumpliendo en cada uno de nosotros para que podamos nosotros tomarnos de esas promesas, tomarnos de quién Él es, de su carácter, y como lo vimos ahorita en el devocional, podemos confiar cuando el Señor le dice a cada uno de nosotros que no temamos. Entonces, dentro de esta serie, el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 26 del libro de los Hechos, y vamos a estar hablando de estas verdades. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, amados hermanos, es muy interesante en el capítulo 26. Y dentro, como les digo, de la serie que estamos llevando a cabo de Testigos en el Sufrimiento, queremos ver el día de hoy el tema anunciando esperanza. Anunciando esperanza es el tema que Dios nos está permitiendo llevar el día de hoy, anunciando esperanza. Y eso es importante porque el propósito, amados hermanos, el propósito de este sermón, el propósito es que al observar el sufrimiento de Pablo, amados hermanos, podamos nosotros descifrar cómo es que Pablo es movido a anunciar la esperanza que obtuvo del Señor Jesucristo. Vamos a tratar de ver, vamos a tratar de entender cómo es que Pablo obtuvo una esperanza y empezó a anunciar esta esperanza después de que él fue perdonado por el Señor Jesucristo y fue asignado para servir a Jesús. Estamos viendo un tiempo de sufrimiento en Pablo. No ha hecho ningún pecado en este momento, en esta ocasión. Él fue a Jerusalén, fue tomado preso, y entonces vamos a ver cómo es que en medio de este sufrimiento Pablo es movido a anunciar una esperanza. Y estamos en este tiempo, amado hermano, acompañando a Pablo en su encierro. Estamos ahorita por presenciar la quinta defensa de Pablo después de haber sido aprendido por los judíos en el templo en Jerusalén. Desde entonces, amado hermano, nuestro hermano Pablo ha sido privado de la libertad sin razón alguna, y lo único que tiene en mente fue aquella ocasión donde él, estando en oración, el Señor le dijo, como es muy interesante ver cómo se unió con el tema del devocional, porque el Señor Jesús le dijo a Pablo: no temas,
porque vas a ser enviado a testificar. Así como lo hiciste en Jerusalén, serás llevado a testificar en Roma. Lo interesante es que ha habido un cambio en la vida de Pablo y ahora Pablo no solamente quiere estar en Jerusalén, él quiere ir a Roma y eso lo podemos encontrar en Romanos en el capítulo 1 del verso 11 al 13. Vamos a leerlo, lo tenemos aquí en pantalla. Dice, porque está hablando Pablo y está escribiendo la carta a los romanos y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces es interesante ver, amados hermanos, que Pablo quiere ir a Roma, él tiene ese deseo y el Señor se le acercó en una visión que él tuvo estando preso, en donde el Señor le dijo, ten ánimo porque irás a Roma. Entonces estamos viendo esta promesa y estamos viendo que el Señor está haciendo esto, pero vamos a tratar de entender por qué Pablo tiene esperanza en medio del sufrimiento, por qué no se ha dado por vencido, por qué Pablo sigue haciendo esto. Pablo ha entendido que su vida ha sido liberada del pecado, de la falsa religión, con el solo propósito de glorificar a Cristo y anunciar a los demás de las obras de Dios. Y lo vamos a entender como el único propósito que Pablo tiene es dar a conocer la obra de Dios en su vida y cómo las obras de Dios en su vida son evidentes. Pablo no solamente ha predicado, hasta el momento Pablo ha escrito ya, en este momento, cuando estamos en este tiempo de la historia, ya ha escrito la mayoría de sus epístolas. Pablo no solamente ha predicado, ya en la historia, en la narrativa del libro de los Hechos, escrito por Lucas, podemos entender que Pablo se está acercando al final de su vida cuando va a llegar a Roma. Y en este momento Pablo no solo ha predicado, Pablo ya ha escrito la mayoría de las epístolas, y te puedes dar cuenta que estas epístolas son impresionantes porque el fruto que Pablo dio en este tiempo fue impresionante. Y estas epístolas forman la gran mayoría del Nuevo Testamento. Y estas cartas, estas cosas fueron escritas para que tú y yo hoy, en el año 2020, tengamos vida. Entonces tenemos esas preguntas. ¿Por qué Pablo tiene esperanza? ¿Por qué no se ha dado por vencido? Y la respuesta es que Pablo tenía una esperanza y le era necesario compartirla. Le era necesario, y quiero hacer hincapié, quiero que nos enfoquemos en la palabra que estoy poniendo aquí. Le era necesario compartirla, era importantísimo para él compartirla. Y acuérdate, hermano, que la Biblia interpreta la Biblia. ¿Dónde podemos entender esto? Podemos leer aquí en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, mira lo que dice, porque me es impuesta necesidad. No tiene por qué gloriarse de predicar el evangelio, porque le es impuesta la necesidad de parte de Dios para que él predique el evangelio. Y fíjate lo que dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo no solamente tiene ánimo de predicar a Cristo en momentos de dificultad, en momentos de necesidad, sino que está diciendo, ay de mí, algo le pasó, algo raro está pasando en la vida de Pablo. Y entonces lo que tenemos que entender es que tenemos estas preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Pablo tiene esta esperanza? ¿Por qué está pasando esto? Lo estamos viendo, tiene una necesidad. Y lo que tenemos que entender, amado hermano, que vamos a hablar hoy del tema anunciando la esperanza, y el primer punto que yo quiero poner a disposición de cada uno de nosotros es que la verdadera esperanza no depende de nada terrenal. Quiero que lo entendamos, amado hermano. La verdadera esperanza, aquella esperanza que es duradera, aquella esperanza que viene de Dios, amado hermano, esa verdadera esperanza no depende de nada terrenal. Y quiero que podamos ir juntos al libro de los Hechos, que vamos a entrar a nuestro estudio del capítulo 26, y vamos a leer en el capítulo 26, en el verso 1. Estoy leyendo la versión Reina Valera, y vamos a entender que la verdadera esperanza no depende de nada terrenal. Vamos a leer entonces el verso 1. Entonces, Agripa dijo a Pablo,
se te permite hablar. Quiero que pongas atención en esta palabra, es importante. Cada palabra es inspirada por Dios, cada palabra tiene un sentido. Entonces Agripa dijo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su defensa. ¿Por qué Pablo tiene esperanza? Lo que tenemos que entender, amado hermano, es que las circunstancias de Pablo no han mejorado. Imagínate lo que le están diciendo. Pablo tiene años ya preso. Pablo ya está metido en problemas. Y fíjate, lo primero que pasa es que le dicen, se te permite hablar, se te permite levantar la voz. Él estaba metido en una prisión, aunque algunas personas infieren o dicen que era una prisión hasta cierto punto domiciliaria, pero sus circunstancias no han mejorado. ¿Por qué Pablo tiene esperanza? Lo primero que dije es que la verdadera esperanza no depende de nada terrenal, y la prueba está en que él está todavía preso y le dicen, bueno, te permitimos hablar. Sus circunstancias no han mejorado, amados hermanos. Y lo que tenemos que entender con el verso es que también tenemos que ver que Pablo refleja en su hablar su esperanza inamovible, y lo vamos a ver ahorita. Vamos a leer, continuar leyendo Hechos 26, verso 2 y 3. Dice, fíjate lo que dice Pablo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, está hablando Pablo, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Sigo leyendo, verso 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces estamos viendo esta acción de Pablo. Él le está diciendo que tiene una esperanza inamovible. Está diciendo, estoy dichoso de que pueda hablar, porque vamos a entender por qué Pablo tiene entusiasmo por hablar. Él tiene entusiasmo, y lo vamos a ver, es cómo va a empezar a desarrollar todo su argumento, a pesar de que está preso, a pesar, y eso lo podemos ver en diferentes porciones en la escritura, donde Dios está haciendo cosas fuertes dentro del pretorio donde está preso, y ahí podemos ver que en esta ocasión Pablo dice que se siente dichoso de hablar, entonces está entusiasmado por hablar. En segundo lugar, y eso tiene mucho que ver, que estamos viendo, amado hermano, que Pablo tiene esperanza a pesar de las circunstancias, porque son temas añejos. Aquí dice que se siente por dichoso que haya hablado, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado de los judíos. Pero fíjate, mayormente le está diciendo a Agripa, y Agripa era de ese linaje de los reyes que se llamaban Herodes Agripa, y toda la familia de Herodes, que había sido reyes de Judea, que no eran legítimos, eran personas que conocían todos los debates y todo lo que, por esto estoy diciendo, son temas añejos, todas las cosas que vivían los judíos, y cómo a cada rato estas personas llevaban gente para ser muerta porque no pertenecían o no adoraban a Dios de acuerdo a como los líderes religiosos judíos querían. Dato interesante, en Hechos capítulo 12, Herodes, uno de los antecesores de Agripa, mató a Santiago. Entonces, por eso eran temas añejos, siempre se estaban peleando. Entonces, Pablo tenía que defenderse de cosas que, como dice aquí, por las costumbres y cuestiones que hay en los judíos. Alguna otra versión que estuve leyendo decía todas las controversias que tienen los judíos. Y entonces lo último son temas, por eso le dice, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Son temas que requerían paciencia, siempre lo mismo. La gente romana decía que la provincia de Judea era un verdadero dolor de cabeza, siempre había problemas y siempre estaban metidos con problemas religiosos. Por eso siempre decía, eran temas de la religión. Lo vimos en la carta la carta que le escribió Claudio Lisias a Félix. Son cosas de su religión, son cosas de su religión. Entonces, el rey Agripa, que conocía mucho de esto, le dice, porque son cosas de las costumbres y de las controversias de los judíos. Aquí dice costumbres y cuestiones de los judíos. Realmente en el original dice todas las controversias. Te pido, por favor, que tengas paciencia. Entonces esto tiene que ver, Pablo está entusiasmado, Pablo quiere abrir su voz a pesar de que está preso, a pesar de que son temas añejos, y a pesar, hermanos, de que Pablo tiene que requerir paciencia. Eso es porque vimos como en el punto pasado, nada más quiero recordarlo antes de ver este punto nuevo, porque la verdadera esperanza no depende de lo terrenal,
pero la verdadera esperanza, lo que vamos a ver a continuación, proviene de Dios, la verdadera esperanza viene de Dios cuando actúa en un pecador. Y quiero que esto lo veas y que lo entiendas con todo tu corazón, hermano, porque muchas veces cuando hablamos de esperanza, cuando hablamos de cosas buenas, nosotros nos vemos a nosotros mismos como diciendo, híjole, es que a mí no me va a tocar. Como cuando hacen una lotería, cuando hacen una rifa y decimos, es que yo nunca me gano nada. Y entonces pensamos que la esperanza solo le toca a aquellos que son superhumanos. La esperanza solamente le toca a aquellos que son felices y nosotros nos vemos a nosotros mismos como no dignos de esto. Pero fíjate, la escritura hoy nos va a enseñar que la esperanza no depende de nada terrenal, o sea, no depende de ti, y lo único es la acción. La verdadera esperanza depende o previene de Dios actuando en un pecador. Y yo cuando vi esto, cuando lo entendí, dije, por primera vez puedo ver que yo califico para esto. Entonces vamos a leer lo que continúa hablando Pablo en el verso 4 al 9. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, y fíjate, dije pecador, pero quiero que veas lo que está pasando aquí, Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Eso es interesante lo que dice aquí. Cada vez que la palabra de Dios tiene un absoluto está interesante, porque dice que todos los judíos conocen la vida de Pablo. Pablo no era una persona poco conocida. Verso 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, o sea, si realmente quieren decir la verdad, dice, lo saben, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pero estoy diciendo que la obra de Dios o la verdadera esperanza viene de la obra de Dios en un pecador, y aquí Pablo está diciendo que era religiosísimo. Viví fariseo. Dice que vivió de acuerdo a la regla de los fariseos. Verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa, fíjate, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Ahí básicamente lo que está diciendo es, esa esperanza es lo que esperan las 12 tribus de Israel. Dice aquí, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Está diciendo Pablo. Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucitó a los muertos. Y quiero realmente que podamos ver, fíjate, verso 9. Yo ciertamente había, antes de ir, dice que se juzga entre vosotros, perdón, cosa increíble que Dios resucite a alguien de entre los muertos. Y lo tenemos que entender, amado hermano. Lo que tenemos que entender, mis amados hermanos, en esta ocasión que estamos aquí viendo esto, es que Pablo básicamente lo que está diciendo es que él era una persona religiosa. Acuérdate que el punto que yo estoy diciendo es que ahí Pablo está dando a entender o está hablando en cada uno de ellos, amados hermanos. Pablo está hablando y está diciendo que yo era una persona sumamente religiosa. Y la verdadera esperanza, amado hermano, actúa de manera impresionante en una persona que fue pecador. Y aquí lo que está hablando Pablo, él está hablando de su vida anterior. Sin Jesús era un hombre totalmente religioso. Era una vida sin Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que en esta ocasión, aquí en esta porción de la escritura, Pablo está hablando de su vida antes de Jesús. Acuérdate que él va a hablar de la esperanza. El tema de hoy es anunciar la esperanza. Y estamos viendo que la esperanza primero es manifiesta cuando Dios actúa en un hombre pecador. Y tenemos que entender que si tú quieres acercarte al Señor, lo primero que tienes que aceptar de alguna manera u otra es que por nada de lo que tú le puedes ofrecer a Dios, Él se ha acercado a ti. Él se ha acercado a ti porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pablo, aquella persona que escribió la mayoría de los libros de la Escritura, vamos a ver qué clase de persona era. Y ahorita lo que nosotros estamos viendo, amados hermanos, es que Pablo nos está hablando de su vida antes de Jesús. Y aquí lo estamos viendo. Su vida antes de Jesús. ¿Y qué era esa vida? Aquí está. ¿Qué era la vida sin Jesús? Él era un pecador muy religioso, pero que ahora entiende la esperanza.
y por qué quiero explicar de qué esperanza está hablando. Acuérdate y vamos a hacer un recuento rápidamente de lo que le pasó al apóstol Pablo. Rápidamente quiero hacer ese recuento. Él llegó a Jerusalén, le habían anunciado que iba a tener problemas en la ciudad, y cuando él llega al templo, lo apresan, y lo que está, la primera falta, el primer gran alboroto que pasó Pablo, es porque ellos decían que había metido a un gentil, a un no judío en el templo, y también porque había dicho que Jesucristo lo había mandado a los gentiles. Eso fue el primer alboroto. El segundo alboroto fue cuando Pablo se da cuenta que en esa porción de donde estaban las personas juzgándolo había gente que creía en la resurrección y gente que no creía en la resurrección. Y entonces de la esperanza que está hablando Pablo ahorita es que está diciendo que él tiene una esperanza de que un día todos vamos a resucitar, ya sea para juicio o para vida eterna, pero esto va a acontecer porque Cristo resucitó de los muertos. Y esto es crucial. Y lo que pasa es de que Pablo le pasó en su vida anterior que fue un pecador muy religioso, pero que él no había entendido. Él había tenido a Cristo en las narices, pero no había entendido. A pesar de tener mucho conocimiento de la Escritura, él no había entendido quién era ese Mesías, hasta que ese mismo Mesías se le apareció. Entonces Pablo antes de Cristo fuera un pecador, pero muy religioso. Lo primero que quiero que entiendas es de que todas esas acciones que nosotros hacemos sin la ayuda y la revelación del Espíritu Santo en nosotros no nos dan esperanza, simplemente nos dan una carga, simplemente nos dan cansancio, simplemente nos dan frustración, nos dan una religión falsa. Y ahorita vas a ver por qué estoy diciendo esto. Él era un pecador muy religioso que ahora tenía esperanza. Y aparte de eso, era un pecador religioso y tenía metas obscuras. Y es donde estoy diciendo, tenía metas, tenía frutos obscuros. Puede ser que tú seas una persona religiosa, pero el fruto de tu vida es cansancio, es frustración, es enojo, y encima de todo eso, tus metas son obscuras. Y cuando digo metas, es porque allá dentro de tu corazón, tú sabes lo que te motiva y tú sabes lo que te mueve. Fíjate lo que dice aquí, vamos a seguir leyendo lo que está hablando Pablo. Y acuérdate, va a hablar de la esperanza y me llama la atención que él empieza con su vida religiosa y luego vamos a ver esto que está diciendo aquí. Acompáñame, lee en tu palabra. Dice, Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo aquí está diciendo sus metas oscuras. Yo creía que ese era mi deber. Todo, y fíjate, por eso estoy diciendo que la falsa religión, amado hermano, te lleva a metas oscuras. La falsa religión, todo aquello que te frustra cuando el Espíritu Santo no te está guiando, cuando el Espíritu Santo no está alumbrando tus pasos, cuando no tienes una verdadera esperanza, cuando todas tus esperanzas están basadas en lo que tú eres, basadas en el orgullo, no en lo que Cristo hizo por ti. Entonces Pablo era una persona que tenía metas oscuras porque dice que él había creído su deber hacer cosas en contra de Jesús de Nazaret. Y fíjate, lo cual también hice en Jerusalén. Fíjate aquí, fíjate esto es Pablo antes de conocer a Cristo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos y habiendo recibido poderes o autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, no dice pocas, esto es palabra de Dios. Y cuando te lo vuelvo a repetir, perdón que hable de repente muy rápido, pero estoy emocionado por leer esto. No me emociona la maldad, pero estoy identificándome a veces con Pablo. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿No puedes ver, amado hermano, que hay algo que no está bien? No puedes ver, no podemos ahí ver que hay algo que no cuadra. Él está diciendo que él era una persona sumamente religiosa. Él ahí está diciendo que era una persona que también creía en una esperanza. Porque aquellos fariseos, ellos estaban sirviendo a Dios día y noche. Fíjate lo que está diciendo.
sirviendo a Dios de día y de noche, pero que ellos creían que servir a Dios era matar gente, arrastrar gente a la cárcel, y luego dice ahí que castigaba a personas duramente para que blasfemaran el nombre de Cristo. Hay algo que no cuadra. Hay algo ahí que no cuadra. Por eso te digo que la verdadera esperanza comienza con la acción de Dios sobre un pecador. Pablo era un pecador como tú y como yo. Y vas a decir, bueno, es que yo no he matado a nadie. Bueno, Cristo nos ha subido un poquito la vara cuando nosotros estudiamos en Mateo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, cuando Jesús dijo, ¿oyeron qué fue dicho? Cualquiera que mate a su hermano es reo de juicio, pero yo os digo que cualquiera que odie a su hermano ya también es reo de juicio. Y nos damos a entender que realmente la ley, lo que nosotros entendemos que Dios ha mandado, no es para controlar tus actos exteriores, sino para que te des cuenta que la maldad no solamente se manifiesta en tu acto exterior, sino se manifiesta en tu corazón. Y esa es la falsa religión que solo te embellece en el exterior, pero dentro de ti, como Jesús le decía a los fariseos, la secta a la cual pertenecía Pablo, que decían que eran tumbas blanqueadas. Ahora, amado hermano, vamos a tratar de seguir entendiendo esto y vamos a tratar de ver, porque la acción de Dios primero comienza con un pecador, y vimos la vida sin Jesús que tenía Pablo, y ahora nosotros vamos a tratar de entender, mis amados, qué fue lo que pasó con Pablo después de que él seguía en esta acción. Entonces lo vamos a seguir entendiendo. Me va a permitir ahorita seguir compartiendo la pantalla. Y vamos a ver la acción de esperanza, la acción que Dios está haciendo. Y vamos a ver rápidamente 4 puntitos. Vamos a ver rápidamente esto. Primero es, creías algo, tú creías algo. Tú estabas pensando que algo iba a pasar. Y de repente fuimos interrumpidos. La verdad realmente sale a la luz y tu vida cambia de trayectoria. En esta acción vamos a ver que creías algo, tú creías como Pablo, de él creía que él tenía que hacer todas las cosas en contra de Jesús, fue interrumpido, la verdad realmente de todo lo que estaba haciendo sale a la luz y su vida cambió de trayectoria. Esto es importante para que lo entiendan. Lo estoy poniendo ahí, a lo mejor los números no se ven muy bien, perdónenme por eso, pero lo que está diciendo es, Pablo creía algo, Dios lo interrumpió, en ese momento la verdad salió a la luz y su vida cambió de trayectoria. Vamos a leer. Ocupado en esto, fíjate, y por eso me encanta la escritura. Dice que estaba ocupado en hacer estas maldades. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Quiero hacer un paréntesis. Los principales sacerdotes que le daban poderes a Pablo en el pasado, ahora son los mismos principales sacerdotes que lo quieren matar a él. Nada los había detenido a los principales sacerdotes de matar a Esteban, de matar a Jesús, de matar a Santiago. Tiempo después matar a muchas personas. Y entonces dice que tenía poderes. Verso 13, cuando a mediodía, acuérdate que está hablando del cercano oriente a mediodía. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Imagínate qué luz tendría que ser para sobrepasar la luz de mediodía en el desierto. Verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Esto es interesante. Saulo, Saulo, 2 veces. Esta es la voz de Dios que le habló a Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, Saulo, Saulo. Y fíjate, aquí es donde está viendo que donde se va a manifestar, porque ocupado él en esto, ocupado estar haciendo maldades, él es interrumpido y ahora le habla aquí, Saulo, Saulo, fíjate lo que dice aquí, ¿por qué me persigues? Y esto es una parte que mucha gente no le entiende. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y voy a tratar de explicar esta parte de dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Básicamente, cuando había una yunta de bueyes en el momento que están labrando la tierra, tenían como un aguijón, como una lanceta, en donde la cual ellos picaban a las bestias para que se metieran a hacer el surco de una manera correcta. Entonces, una cos
Dar coces, dice, una cosa, es un español un poquito antiguo, es dar una patada. Entonces, cuando el buey daba patadas al aguijón, a la lanceta, pues se lastimaba el buey por estar haciendo eso. Y entonces dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y básicamente en español latinoamericano del año 2020 es, ¿cómo me da pena ver que te estás dando topes en la pared? Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué vergonzoso me es ver que te estás dando cabezazos en la pared, en una piedra, te estás lastimando, Pablo. En pocas palabras, Pablo, no eres muy inteligente. En pocas palabras, y no quiero ofender a nadie, pero es lo que está diciendo la palabra, y hemos sido llamados a predicar la palabra dándole el sentido que la palabra da. Pablo, me es duro verte comportarte como una bestia. Habiendo sido una persona instruida, habiendo sido una persona que conocía la palabra, Pablo, lo que estás haciendo, te estás comportando como una bestia de carga. Y por eso no quiero ofender a nadie. Versículo 15, yo entonces, imagínate, ¿qué dirías tú, hermano? ¿Qué dirías? ¿Dónde me pongo para que me caiga el rayo del cielo? Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y aquí es donde yo quiero que te des atención. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él creía que estaba sirviendo a Dios. Fue interrumpido. Y en ese momento, cuando Dios actuó en su vida, la verdad de su vida fue revelada. Tú me estás persiguiendo, Pablo. Yo soy Dios, yo soy el que tú estás persiguiendo. Tú crees que me estás sirviendo, pero me estás persiguiendo. Y dices, no veo la esperanza, Julio. Yo ahí lo único que veo es que de un momento a otro un rayo del cielo ha de caer sobre Pablo y va a quedar totalmente achicharrado. Pero fíjate aquí, pero los peros de Dios son lo más hermoso del mundo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Ves la esperanza? ¿Ves la esperanza, amado hermano? Él era enemigo de Dios. Por eso Pablo escribió que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida por Cristo. Por eso Pablo estaba inspirado en escribir las epístolas, porque Jesús le dijo, Pablo, te estás comportando como una bestia. Pablo, me estás persiguiendo, pero levántate. ¿No es eso esperanza? ¿No es eso la verdadera esperanza, que es Dios actuando en un pecador como tú y como yo? Y no solo eso, dice Dios que librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora, te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿No es eso esperanzador? Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, fíjate, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amado hermano, Pablo creía algo. La acción de esperanza es que tú creías algo, fuiste interrumpido. La verdad de tu camino se le da la luz cuando, como a Pablo se le dijo, ¿por qué me persigues? Pero no solo eso, tu vida cambia trayectoria. Y ahora tú vives para que abras sus ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en Cristo, perdón de pecados y herencia en los santificados. Amados hermanos, la verdadera esperanza da una verdadera misión. La verdadera esperanza. Y acuérdate, por eso este mensaje se llama anunciando esperanza. ¿Qué está haciendo Pablo? Él se está defendiendo entre comillas, amado. Él se está defendiendo entre comillas, pero lo que está haciendo está anunciando las virtudes de Cristo, de haber sido un asesino, de haber sido un torturador. Dios le dijo el pero más importante de su vida. Ha sido todo eso, Pablo. Yo te he visto, así como cuando tú estabas, cuando mataron a Santiago, cuando estuvieron matando cristianos, cuando estuviste persiguiéndote, pero levántate. Eso es esperanza. La verdadera esperanza da una nueva misión. Y fíjate lo que dijo aquí. Vamos a seguir leyendo. Está hablando Pablo, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa,
Fíjate, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas dijeron que habían de suceder. Esto es muy importante, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder. Fíjate, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amado, yo te quiero dar a entender que la verdadera esperanza te da una verdadera misión. Y esa misión tiene una característica muy especial, que esa misión no está basada en algo terrenal. Y vamos a ir, lo que vamos a hacer ahorita a continuación, es que cuando estamos leyendo estos versos del 19 al 23, lo que vamos a hacer, yo te pido que sigas ahí leyendo conmigo en la Biblia, vas a ver algo diferente en la pantalla, pero si tienes una Biblia, lo que vamos a hacer es que vamos a ir de lo más importante que dijo Pablo hasta hacia arriba. Vamos a ir del fundamento, amado hermano. En esta ocasión vamos a ir, y voy a dejar de compartir para que me entiendas un poquito, amado. Vamos a ir del fundamento, vamos a ir de lo que está más abajo, de lo que Pablo está hablando, vamos a ir de este fundamento, vamos a ir subiendo, y lo que va a pasar es que vamos a ir del verso 22 y 23 hacia el verso 19, y vamos a ver que esa verdadera misión, o esa verdadera esperanza, perdón, que esa verdadera esperanza da una verdadera misión, ¿ok? Entonces vamos a ir del fundamento, y el fundamento lo da el verso 22 y 23. Entonces, ahora sí, vamos a ir otra vez. Perdón que esté brincando, pero quiero que lo vieran. Lo primero es que esa misión está basada en algo no terrenal. ¿Por qué? Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy. La segunda parte del verso 22, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La misión está basada en la palabra de Dios. Tu misión, la misión que llevamos junto con Pablo, la misión que llevamos como testigos, siendo fieles a lo que dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Pero testigos de qué? Testigos primeramente de lo que Dios hizo en tu vida, pero después hablando de cosas que están en los profetas y Moisés. Y básicamente lo que está diciendo ahí, vamos a ser testigos de lo que la palabra, dentro de lo que decía el Pentateuco, lo que decían los salmos y los profetas, todo eso que hablaba de Cristo, que todo apuntaba a Cristo, que todo apunta a Cristo. Entonces, por eso su misión estaba basada en la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque la misión de una persona, la misión de un testigo sufriente, no está basada en tomar consignas fuera de la palabra. Yo no estoy diciendo que esté mal tener misiones en tu vida, como a lo mejor salvar a los animales o salvar al planeta, pero antes de cualquier cosa, la misión debe de estar fundamentada en la palabra de Dios. Tú y yo somos llamados a ser evangelistas. Debe de ser lo primero que hacemos, y claro, eso después tiene que ser manifestado en ser personas que hacen bien a la comunidad, pero debe de estar basado en algo no terrenal, si es de acuerdo a la esperanza de Dios. Número 2, amado hermano, la misión es con persecución, pero con el socorro de Dios, y ahí lo vimos, versos 21 y 22, lo acabamos de leer, y lo voy a leer nada más para que tú pongas atención. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarte. Una misión verdadera tiene persecución, pero socorro de Dios. Y puse socorro, a lo mejor un español antiguo, perdónenme, así soy chapado a la antigua, pero dice, con la ayuda de Dios, verso 22,
pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta hoy. Una misión verdadera tiene persecución, pero ayuda de Dios. Ahora, la misión verdadera tiene un mensaje no popular y lo acabamos de ver. Lo que está diciendo aquí en el verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Verso 20, léalo conmigo, no lo quiero leer yo solo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, fíjate, mensaje no popular, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que la esperanza tiene que cambiar la vida. No servía de nada de que Pablo hubiera sido rescatado de su vida si él, al darse la vuelta, continuara odiando a personas, continuara viviendo una vida de odio, una vida sumida en el rencor. Pablo fue una persona completamente diferente. Pablo fue una persona de amor. Pablo era una persona que amaba a la iglesia, amaba a los santos, como dice, como aquella mamá que todavía le está dando pecho a su hijo. Y es un ejemplo muy hermoso que dice ahí Pablo en la carta de Tesalonicenses, porque ahí está diciendo Pablo que es como una mamá que anhela a su hijo. Entonces Pablo, a pesar de que era una persona que amaba a las personas, no rehuía un mensaje no popular. Lo primero que decía, arrepiéntanse, conviértanse a Dios. Y no solo eso, como Pablo decía, imítanme a mí, él había cambiado por completo. Obras dignas de arrepentimiento. Y eso no es un mensaje popular. Dicen, ya es religioso, o me está tirando nada más, o no me quiere ver feliz. Y luego ahí es una misión con obediencia inmediata. Y es como les dije, íbamos del verso 23 al verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Obediencia inmediata. La verdadera esperanza te da una verdadera misión. Una visión no basada en lo terrenal. Una misión con persecución, pero con el socorro de Dios. Una misión con un mensaje no popular y una misión con obediencia inmediata. Eso es cuando la verdadera esperanza da una verdadera misión. Y luego, el cuarto punto que quiero ver es que la verdadera esperanza al mundo le es locura y no al mundo que estamos viendo, perdón. La verdadera esperanza, se ve ahí un poquito raro, la verdadera esperanza al mundo le es locura y no digna. Esta esperanza no es digna de una respuesta hoy. Al mundo la verdadera esperanza es locura y esa esperanza no es digna de una respuesta el día de hoy. Fíjate lo que dice aquí el capítulo 26, verso 24 al 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón. Esto es interesante, este verso, y lo quiero ver ahí cuando dice la primera parte, dice, pues el rey sabe de estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Ahí en el original básicamente lo que está diciendo, porque estuve estudiando más un poquito lo que dice ahí, dice, de estas cosas que hablo con confianza, dice, por eso me atrevo a hablar un poquito con voz alta, por eso me atrevo, porque él está hablando delante de un rey y de un gobernador, dice, por eso me atrevo a elevar la voz, porque no pienso que ignora Agripa nada de esto. Fíjate, interesantísimo, pues no se ha hecho en algún rincón, no está escondido. Y fíjate, interesantísimo, hermoso lo que dice el apóstol Pablo. Y esto es vital, amado. Si tú eres una persona que sigue al Señor, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades.
a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Y lo que estamos viendo aquí es que Festo dijo, estás loco. Para el mundo la verdadera esperanza te va a decir, eso es una locura, eso no se puede vivir. Eso, a lo mejor muchos de los que me puedan estar escuchando están diciendo, yo no puedo vivir así. Puedes decir, eso es una locura, yo no puedo entender, no puedo aceptar que Dios piense que estoy malo, que yo soy un pecador, que necesito de su ayuda. Yo quiero una esperanza que puedo entender. Quiero una esperanza que es una tarjeta de débito con dinero. Quiero una esperanza que tener trabajo. Quiero que me aseguren que no me va a dar ninguna enfermedad. Quiero que más eso no me, la esperanza que me está ofreciendo el libro de los Hechos no me interesa. Ese es un tipo de persona. El tipo de persona que dice no me interesa esa esperanza. Estás loco. Estás loco. Te han lavado el cerebro. Cuando ahí dijo Festo, el leer mucho te volvió loco. Pero Pablo dijo, estoy hablando cosas de verdad y de cordura. Ese es el tipo primero de personas. Y el segundo es aquellas que le dicen, híjole, por poco me haces cristiano. Que estás convencido de que debes de tomar una decisión, pero no hoy. No, hoy no puedo. Y por eso Pablo dijo, no me importa si es por poco tiempo o por mucho, sino que yo lo que quiero, y lo que dice, quisiera Dios, está orando, quisiera Dios que todos los que hoy me escuchen fuesen hechos como yo, o sea, con esa esperanza. ¿Entiendes? Que esa verdadera esperanza no es para todas las personas, sino aquellas personas que hoy están escuchando. Por último, quiero que tú veas esto. Cuando tú tienes esa esperanza, cuando tú estás viendo que esa esperanza vas a hablar de verdad y con cordura en la palabra. Vas a hablar verdad y cordura, como Pablo lo está diciendo, estoy hablando verdad y cordura, estoy hablando verdad desde la palabra. Yo lo he entendido, yo lo he visto. Y lo segundo es que no hablarás desde un rincón, porque eso también se lo dijo a Agripa, le dijo, esto no pasó en un rincón. En pocas palabras puede ser una interpretación muy burda, pero lo que está diciendo ahí es, esto ha sido evidente. Se ha visto la acción de Dios en nosotros, en todos los cristianos, que desde que estuvieron en Antioquía fueron llamados cristianos. No fue hecho en un rincón. Y luego tu pregunta tiene que salir a relucir, amado hermano. Tú tienes que, cuando anuncies la esperanza, tú tienes que decirle a la gente, ¿lo crees? Y muchos de nosotros todavía estamos esperando por la mejor oportunidad para compartir el evangelio. ¿Cuándo es que tú le vas a abrir la escritura a una persona y le vas a decir, ¿crees en los profetas? ¿Crees lo que está diciendo Dios? Entonces Pablo está hablando de la verdad de la escritura. Pablo está hablando de esa verdad. Pablo está preguntándole a Pablo, Pablo le está preguntando a Agripa, ¿crees en los profetas? La verdadera esperanza, hermano, es Cristo en ti. La verdadera esperanza es Cristo en ti, amado. Cuando había dicho estas cosas, verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, que es la esposa de Agripa, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubieras apelado a César? Y eso de apelar a César lo vimos la semana pasada. Él dijo, apelo a César. Pero él sabía. Y muchos pueden decir, híjole, Pablo, qué tonto, ya te hubieran sacado. Pero no, Pablo sabía. Pablo le habían dicho, tienes que ir a Roma. Entonces Pablo no quería tanto su libertad. Pablo quería obedecer al Señor porque él no estaba esperanzado en este mundo. Él estaba esperanzado en el reino. Y fíjate, a pesar de que Dios obra, la verdadera esperanza es Cristo en ti, a pesar de que es la obra de Dios obrando en un pecador, ya no eres culpable. ¿Y por qué? Porque Pablo dice que tenía limpia conciencia. Yo me pongo a preguntar, ¿cómo es que Pablo tenía una limpia conciencia si había sido un asesino, un torturador por esto? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Él tenía paz para con Dios, ya no le interesaba, ya no era culpable. Fíjate, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No es una esperanza terrenal, por esta gracia tenemos entrada, por esta fe tenemos entrada y estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En medio de este sufrimiento, Pablo dice, tengo paz para con Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y me llama la atención que muchas veces gente dice, ay, no ores por paciencia porque te va a dar tribulación. Y te olvidas que tú eres hijo de Dios y que Dios va a estar contigo. Ya no eres culpable. Ahora, tienes un boleto de ida, hermano. Cuando estás con Jesús, cuando eres un hijo de Dios que tiene esperanza, solo tienes boleto de ida. Solo hay boleto de ida, amado hermano. ¿Y por qué me refiero a esto? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aparte, tienes todo en él. Amado hermano, tienes todo, todo en él. Fíjate esto, Lucas 12:32. Y me llama la atención porque con esta escritura termino más. Con esta escritura yo termino. No temáis. ¿Te acuerdas lo que leímos en Lamentaciones? No temáis, manada pequeña. ¿Y por qué es manada pequeña? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque estrecha es la puerta que lleva a la salvación y amplia es la puerta que lleva a la perdición. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando tienes a Cristo, tienes todo. Y termino con esta pregunta, ¿crees? Te tengo que hacer esa pregunta porque si estoy anunciando el evangelio, amado, si estoy anunciando el evangelio, mi pregunta es, ¿crees en los profetas? ¿Crees en los profetas? Puede ser que me estés escuchando el día de hoy, puede ser que tú estés el día de hoy escuchándome y no conozcas al Señor. Pero amado hermano, Dios te está llamando. Si tú hoy ahí en el Facebook o estás aquí en el Zoom y estás escuchando esto y a través de esta pandemia, tú creías que estabas haciendo algo bueno, tú creías que todo estaba pasando por algo, tú creías que tú estabas caminando bien o mal, pero ahora en este momento Dios nos ha interrumpido en el camino a todos. Y ahora, aunque tú puedes ver dónde está la luz brillante, bueno, la luz brillante puede ser a lo mejor que ya no tienes opción, sino que tienes que estar tú viendo hoy en el Facebook, en todo momento, en todo tiempo, palabra de Dios. Y Dios en este momento, a lo mejor muchos de nosotros, puede ser que hasta estemos reprendiendo, y que aunque estemos a lo mejor en guerra espiritual, o a lo mejor estés ahí, a lo mejor en otro tiempo, en otro ambiente, estás haciendo tu vida más zen, o estás poniendo aromaterapia para echar afuera las malas vibras, y lo que no te has puesto a pensar es que muy probablemente cuando tú dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si tú pones bien, como dicen en México, paras bien la oreja, puede ser posible que Dios te diga, soy yo a quien tú persigues. Soy yo. Entonces ya no reprendas. Levántate, porque te escogí. Si tú me estás escuchando, esto no es una coincidencia. Dios te está llamando. Levántate, porque instrumento, porque ministro. Pero Julio, no entiendes lo que he hecho. No creo que haya sido peor que Pablo. Y si lo fuiste, tienes abogado. Levántate, porque ministro eres para Dios, para anunciar la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Y yo te pregunto hoy, ¿crees? ¿Crees? Nadie te está viendo. Si tú muchas veces fuiste a la iglesia y decías, yo no quiero aceptar a Cristo porque no quiero que me vea nadie, hoy Dios te concedió hasta esa petición el día de hoy. Estás solo, estás en tu casa, póstrate. Dile quién eres, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Guíame. Me rindo a ti. Quiero esa esperanza. Quiero ser un testigo en el sufrimiento.
Y quiero anunciar esa esperanza. Si no la tienes, hoy Dios te está invitando a que tengas esperanza en Él. Padre, yo pido en esta noche que tú abras nuestros corazones y que nos enseñes a ya no dar cosas contra el aguijón, a ya no comportarnos como un animal, sino entender que muchas veces eres tú. Probablemente no sea en este mundo, sino que la esperanza es lo que tú ganaste al darnos el reino de los cielos a través de Cristo y su muerte por nosotros. Señor, yo te pido por aquella persona que en este momento está escuchando este mensaje, que está cansado, que ha visto su vida y que hoy tú le interrumpiste, hoy tú le mostraste la verdad, pero lo estás levantando. Ayúdalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, déjanos un mensaje. Queremos orar por ti. Aquí todos hemos estado en ese momento. Muchas gracias. Le dejo el lugar al pastor Bobby en esta noche.